En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de por fin presentar parte de mi tesis en mi tierra. A lo largo de esta ponencia voy a presentar una parte muy pequeña de lo que hasta ahora son mis investigaciones para mi tesis doctoral, que, como ya he comentado, realizo en la Universidad de Sevilla y en la que estudio 3 linajes florentinos que se asientan en Andalucía y que acaban formando parte de la élite canaria. Este linaje florentino, en el que yo estudio los botis, son comerciantes extranjeros que se asientan en primer lugar en la Baja Andalucía y tienen relaciones comerciales y sociales tanto con Canarias como ya después tendrán posteriormente con América. En particular trataré un linaje florentino, exactamente los botis, que como ya sabemos pues en el siglo XVI los grandes cambios que se crean en el marco internacional en este momento. El tráfico marítimo en la zona que estudio, que suele ser Cádiz y Sevilla, en los archivos en los que yo me muevo, adquiere de una manera muy rápida dimensiones mundiales en ese momento ya con el descubrimiento de América, etc. En este contexto del comercio, los comerciantes y por supuesto los comerciantes italianos adquieren una importancia destacable, tanto que podemos encontrarla muy fácilmente en cualquier archivo que pisemos en las capitales andaluzas. Yo intento identificar todas las redes personales de flujos constantes de personas, pero no solo de eso, sino también más allá de ideas, de mercancías, de culturales, todo lo que tenga que ver con una red muy densa que forman los florentinos cuando se instalan en Andalucía. Se trata de un grupo que tiene un extraordinario dinamismo y se mueve muy rápido, y en particular el linaje que yo estudio, los florentinos, llegan a Sevilla y en una generación ya forman parte de la nobleza, consiguen ascender de manera muy rápida. Yo voy a hablar de fuentes y metodología exactamente. El método historiográfico, que por supuesto utilizo yo y utilizamos casi todos, sería la historia de la familia. Ya Anderson dijo que en estos tiempos la historia de la familia es todo lo que estaba moviendo la historia social sobre los estudios de la familia en la Edad Moderna. También Faldrin dijo que él observaba que en las sociedades monárquicas preliberales la institución familiar iba más allá del concepto de familia que nosotros conocemos, iba más allá en el sentido de sirviendo de relaciones de parentesco como modelo de relaciones sociales. También Chacón definirá a la familia como un agente de socialización de patrimonio, un grupo social y también de socialización de propiedad. Realizando una aproximación a la economía doméstica, los historiadores pues tratamos de interpretar familias en un sentido más amplio, sobre todo en el contexto del comportamiento económico de sus componentes. Este estudio se basa en fuentes que describen propiedades familiares, su utilización y su tramitación de presupuestos familiares. Entre los temas, pues sobre todo el de la herencia y el de estrategias comerciales familiares, la división posterior de la herencia, los trabajos domésticos dentro del ámbito familiar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también utilizo el método de la historiografía, porque me centro solamente en una familia, pero creo que es una familia que representa todo lo que es el comercio florentino en Andalucía o el comercio en sí americano después. Este análisis micro de la historia me permite analizar un grupo que después será ejemplo de ascensión social. El origen italiano de esta familia, que se encuentra en la Baja Andalucía, lo puedo rastrear desde principios del siglo XVI y me permite insertarlo dentro de un análisis que es lo que yo llamaría, o se puede llamar, burguesía mercantil de la Edad Moderna, ¿no? Utilizando algunos términos que ahora están en entredicho. En definitiva, pues me he aproximado todo lo posible a un nivel micro de la historia y he intentado utilizar esas fuentes que me permiten.
En el panorama de la historiografía, pues llama la atención que no existe ninguna monografía específica que aborde el estudio de las temáticas de las naciones italianas en sí, en Andalucía, en los siglos bajomedievales y después modernos. El punto de partida, son muy conocidos los estudios de Ramón Carande, en el que dedica un capítulo íntegro a los genoveses en Sevilla, sus relaciones comerciales y financieras. También el trabajo de Enrique Ote, que es con el que yo empecé mi tesis doctoral, sobre los mercaderes sevillanos, que él encuadra perfectamente estas presencias extranjeras como lo que podemos considerar un estudio referente. La verdadera explosión de estudios sobre los extranjeros en Sevilla será a partir de 1980, en el que se busca profundizar su papel en las estructuras tanto políticas como económicas. Se va a intentar acabar con la idea que tenemos de que eran grupos muy reducidos, que habían salido de Italia por necesidades económicas. En este momento pues se intenta acabar con eso, y el momento de verdadero auge de estos estudios son los coloquios que se realizan. Son 3 los que se realizan, que son las primeras monografías conjuntas del tema. Más tarde, Consuelo Varela realiza estudios utilizando un método prosopográfico, y lo que destaca de ella es que utiliza tanto documentación florentina como documentación castellana. También es muy destacados los trabajos de Miguel Ángel Ladero Quesada, en el que realiza estudios sobre los intereses mercantiles y los factores de asentamiento de estas colonias en los principales puntos de la península ibérica y también de las Islas Canarias. En los años 90, como ya he nombrado, se realizan unas contribuciones muy decisivas de un profesor que tuve yo en la carrera, Juan Manuel Bello León, en el que estudia a los extranjeros en Sevilla en tiempo de los Reyes Católicos, también utilizando un método prosopográfico. Con el nuevo milenio pues se empieza a abandonar estos estudios, y destaca algún documento o que se encuentra, algún libro, o algún capítulo de libro o algún artículo suelto de esta temática. La historiografía canaria, por supuesto, no se ha quedado atrás en el estudio de los italianos que se asientan en Canarias, de los primeros pobladores, Morales Padrón, Aznar Vallejo o Lobo Cabrera. En el caso de los botis han sido estudiados anteriormente por Enrique Ote, por Consuelo Varela, y ha salido recientemente un artículo de François Point-Barquet. Las fuentes documentales que he utilizado para llegar a este trabajo son sobre todo procedentes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Estos documentos me han permitido seguir la evolución de la rama sevillana de los botis. La documentación es diversa y abundante, muy abundante. Sin embargo, sé que todavía me queda muchísimo por investigar y muchísimo por consultar todavía. Voy a hacer un recorrido sobre la documentación, empezando desde que ellos salen y dónde se van a ir asentando después. En primer lugar, su salida de Florencia. Como todos sabemos, pues Florencia en el siglo XIII y XIV era de las mayores ciudades europeas, con una población de más de 100.000 habitantes. La economía estaba basada en la producción textil, aunque también tenía una fuerte proyección comercial, conquistando parte de los puertos extranjeros. La burguesía, ya en estos siglos medievales, se impuso sobre la antigua nobleza feudal, y en las primeras décadas del siglo XIV empezó un descenso demográfico por todas las pestes y epidemias que surgieron. Sin embargo, Florencia se mantuvo en una posición privilegiada y tenía mucha importancia en las bancas y en los intercambios comerciales de todos los puntos de Europa. También es destacable que en estos siglos Florencia se convirtió en un potente foco de cultura, que termina por extenderse en Europa, lo que conocemos como el humanismo, etc. Las grandes casas mercantiles florentinas tejieron una densa red comercial a lo largo del Mediterráneo y el occidente europeo. Consuelo Varela, como ya he nombrado antes, comenta que los florentinos llegaron a la Baja Andalucía para buscar una vida mejor que tenían en Florencia. Pero como podemos leer en Vasari, esto no era así. Voy a citar textualmente
lo que Vasari dice de 2 de los hermanos Botti que permanecieron en Florencia. Más tarde, Marco Antonio hizo para Rafael un número de estampas que donó a su sirviente Baviera, que cuidaba de una mujer suya, a la que Rafael amó mucho hasta la muerte, y de la que hizo un retrato hermosísimo, en el que parecía que estaba viva, que se encuentra hoy en Florencia, en casa del noble Mateo Botti, mercader florentino, amigo de toda persona virtuosa y sobre todo de los pintores, que la conserva como una reliquia por el amor que le tiene al arte y en particular a Rafael. Como podemos ver en esto que he leído, no todos los florentinos salían de Florencia porque necesitaban buscar una forma mejor de vida. Ellos ya eran gente noble o considerada gente noble en Florencia, y lo que necesitaban para llegar a Cádiz o a Sevilla era continuar sus redes comerciales, ampliar su riqueza, no crearla. Entonces, a pesar de que 3 de los 5 hermanos Botti emigran a Andalucía, aunque vuelven 2, se queda solo uno, no es para buscar una vida mejor, sino para afianzar las relaciones personales y no por necesidad económica. Por motivos obvios, pues me es un poco complicado consultar la información y los documentos florentinos, pero sí puedo obtener información de ellos a través de otros investigadores que la estudian en este momento. También he encontrado en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de nobleza, una genealogía en la que detalla todos los Botti, pero está hecha esa genealogía aparte de documentación florentina, entonces a partir de ahí tengo más datos. Gracias también al artículo que he nombrado antes de Point Bucket, conozco los descendientes de los Botti que permanecieron en Florencia. Este estudio lo realiza sobre un fondo privado conservado en el Archivo Estatal de Florencia y se trata de un análisis de Mateo Botti, uno de los sobrinos de Jacome Botti, que es el que permanece en Sevilla. Mateo Botti se aleja totalmente de los negocios de su padre y de sus tíos y adoptó una vida totalmente aristocrática. Se conserva un inventario de bienes de él, que es de cualquier persona culta que se dedicaba simplemente a leer y ya está. Se unió a la Orden de San Esteban y, entre otros cargos, pues ejerció de enviado diplomático para los duques de la Toscana. A pesar de lo que se pueda creer, los Botti se instalan en Cádiz en primer lugar y después se trasladan a Sevilla, probablemente por el matrimonio de Jacome Botti con Ana Francisca Fonte, que era hija, hermana y tía de importantes comerciantes catalanes. El matrimonio fue en 1525 y en esta época Cádiz estaba lejos de ser lo que sería siglos después. A pesar de la posición estratégica que tenía, por la proyección marítima y el reciente descubrimiento de América, su cercanía con África y todo, también esa misma posición geográfica la dejaba al descubierto para cualquier ataque pirático. Además, el agua era casi inservible para el cultivo y por eso era una ciudad muy despoblada. Es verdad que en Cádiz estaban los duques de Medina Sidonia y eso también le daba un impulso a la economía. Es razonable pensar que cuando Jacome Botti y sus hermanos dejaron Florencia para instalarse como comerciantes en Cádiz, debieron apoyarse ya en una red comercial que estaba hecha anteriormente por socios o por otros familiares. Sin embargo, eso es una fecha que todavía la tengo inexacta. No puedo pasar por alto el matrimonio de Jacome Botti y Ana Francisca Fonte, puesto que así se establecían relaciones entre uno de los linajes más importantes de las islas de Realengo y, por otro lado, una de las familias más influyentes en las islas de Señorío, puesto que en 1518 Jacome Botti recibe un poder de los señores de Lanzarote y de Fuerteventura para que hiciera por ellos todo lo relacionado con estas islas. Y unos años antes, en 1506, Rafael Fonte, padre de su mujer, recibió un encargo del Consejo de la Laguna para llevar armas, para traer armas a la isla de Tenerife. Es probable que en estos viajes ya Rafael Fonte pues entablara relaciones con el adelantado prestándole dinero, y el adelantado, para el pago de esta deuda, le cede la explotación de sus ingenios de Icó.
2 años después, en 1508, será clave ya para las relaciones entre Rafael Fonte y el adelantado, pues ya le debía más de 3 millones de maravedíes. Y aparte, los arrendatarios de los ingenios del Realejo y de Daute le entregaban el azúcar, pues también les eran deudores por parte del adelantado. En los años posteriores, el catalán seguirá haciéndose con propiedades aquí en Canarias por compra. Poseía tierras en la Orotava, en Icó y en Garachico y algunas parcelas sueltas en Tacoronte y en La Laguna. A su vuelta a Cádiz, deja a sus sobrinos en la isla para que se hagan cargo, Andrea, Antique y Juan. Sin embargo, por disputas familiares, las posesiones de los Fonte aquí en Canarias serán controladas por Jácome. Creo que es necesario en este punto destacar las relaciones que se producen en Cádiz, porque es fácil suponer que se asientan aquí porque es un punto intermedio entre Barcelona, Canarias y América, aunque el punto realmente importante será Sevilla. En 1516, la familia Fonte compra la Puente de Suazo al duque de Arcos. En el año 1533 la vuelven a vender porque Jácome Botti lo recibe como dote y se la revende otra vez al duque. Probablemente, una teoría que yo tengo es que haya sido un préstamo encubierto, seguramente. Esta compra de parte de un señorío, lo que me hace pensar es que, o no pensar, sino que es obvio, los Fonte querían algo más que ser comerciantes. Y ya lo vemos porque claramente, desde que se instalan en Cádiz, forman parte de los órganos políticos de la ciudad. Ya en 1542 tenemos las primeras noticias del asentamiento de los Botis en la ciudad del Guadalquivir, pero son pocas, así que no puedo afirmar que sea un asentamiento estable o sean viajes para el posterior asentamiento. Ya, aunque se documentan que hay florentinos en Sevilla mucho antes. Este archivo, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, constituye la base primordial de mi investigación. He recopilado acerca de unos 1000 documentos relacionados con Jácome Botti y su familia entre los años 1535 y 1570. La información la rastreo en la escribanía 10 y 15, aunque sé que en todas las escribanías existe algún documento que tenga relación con él, pero sus negocios son inabarcables para una tesis doctoral y para 3 vidas. Estos protocolos los consulto hoja por hoja porque los índices, la mayoría están desaparecidos y los que se conservan no traen la información necesaria. La documentación más abundante que me encuentro, sobre todo por ser mercader, son cartas de pago, cartas de poder y complementan esta información pues cartas de compañía, cartas de obligación, los inventarios de bienes cuando los fallecimientos, los testamentos, entre otras cosas. Estos son unas imágenes de lo que me suelo encontrar allí. Bueno, volviendo al matrimonio, tuvieron 4 hijas, Magdalena, Paula, Ginebra e Isabel. Magdalena se casa con Luis de Medina y tras enviudar con Agustín de Marín, que también es florentino. Paula se casa con don Juan Pérez de Guzmán y su hijo será un destacable don Alonso Pérez de Guzmán. Ginebra e Isabel se casan a su vez con 2 hermanos, don Jorge y don Diego de Portugal, descendientes de la rama exiliada de la Casa Braganza, que es la Casa Real portuguesa. También en este archivo, y como las últimas tendencias historiográficas en el estudio de las comunidades extranjeras, me he valido de las fuentes judiciales para estos mecanismos. En este sentido, he utilizado también documentación perteneciente a la serie de pleitos del Fondo de la Audiencia Territorial de Sevilla, que podemos leer cómo en 1545 el adelantado y su familia reciben apoyo financiero de Jácome. Don Álvaro de Fuentes y de Guzmán y doña Beatriz de Ayala, hermana del adelantado, venden a Botti por 2000 ducados de oro un tributo sobre los ingenios del azúcar del Realejo en Tenerife y los sauces en La Palma. 2 años más tarde ya se ve en la documentación que el florentino se había convertido en el principal financiero del adelantado, sufragando sus gastos tanto en expediciones como en la corte de Castilla.
A finales de la década de los 50, la situación del adelantado era ya insostenible. Debían más de 14,5 millones de maravedís a diferentes acreedores nacionales y extranjeros. Los Lugos salvarán esta bancarrota gracias a Jacome Botti y a su socio, que es Luis Sosteni, que es otro florentino. Piden un préstamo de 18.000 ducados de oro, una cantidad que la va a dedicar, que lo dice en el pleito, la dedica a pagar a los acreedores y al mantenimiento de sus casas. Como se puede leer, cito textualmente, en la forma siguiente: primeramente, que por cuanto el dicho señor adelantado tiene necesidad de ser socorrido con la cantidad de 18.000 ducados de oro y pesos para pagar deudas que debe a sus acreedores y para gastos y cosas necesarias de su casa, con la cual dicha suma los dichos Luis Sosteni y Jacome Botti le han de socorrer, que tuvieren de renta de los ingenios de azúcar y heredamientos del Realejo, que es en la isla de Tenerife, y el ingenio y heredamiento de los Sauces, que es en la isla de La Palma, con otras tierras que el señor adelantado tiene para que las dichas rentas sean pagadas. El adelantado, a su vez, da poder a los socios florentinos para que de estos ingenios nombrados cobren 63.000 ducados de oro a lo largo de varios años hasta que sea pagado. El adelantado asegura el préstamo con su vida y da en hipoteca diferentes joyas y objetos de valor, que también voy a citar textualmente. Una argolla de oro, rubíes, diamantes y esmeraldas, una cruz de esmeralda grande, una cruz de oro y piedras esmeraldas, estela de oro y esmeralda, una piedra esmeralda, otra piedra esmeralda, una cruz con piedras esmeraldas con incrustaciones de piedras esmeraldas, un hábito de Santiago de oro guarnecido con piedras esmeraldas, un reloj de oro con piedras esmeraldas, etcétera, etcétera, etcétera. Son 23 páginas de joyas de esmeraldas. Como podemos ver en el inventario, pues los Lugos tenían gran pasión por las esmeraldas del nuevo reino de Granada. También puedo decir que las condiciones de este acuerdo eran muy humillantes para el adelantado, pues tenía que devolver una cantidad totalmente desbordada de 18.000 ducados que prestó, tenía que devolver 63.000, y además, para asegurar el préstamo, aseguraba su vida, aparte de todas sus joyas, su vida. En 1553, el entramado de deudas y deudores que el adelantado había hecho de alguna manera se derrumbó totalmente, porque ya había deudores que pedían el dinero a los otros, entre ellos se tenían que pagar porque él no podía pagarlos, entonces se derrumbó. Es cuando empiezan los pleitos, y el pleito termina en 1562, ya con todas las partes fallecidas, con la mayoría de los implicados ya ni siquiera estaban en el pleito. El hijo y el heredero del adelantado, que será el cuarto adelantado, se niega a pagar a todos los acreedores las deudas de su padre, porque dice que no se tiene que hacer cargo de las deudas de su padre, y el rey le da la razón, puesto que el adelantado está en su corte, no le puede. Entonces, pues de esta manera los Botti también pierden mucho dinero, pues como eran los acreedores principales, tenían que pagar a los acreedores secundarios. El examen de los protocolos pues me ha proporcionado también diferentes inventarios y particiones de bienes que me han permitido conformar este árbol genealógico de unos 200 individuos. No están todos los que tengo, por supuesto, porque es imposible, no se ve nada, lo sé. Es imposible. También he consultado información del Archivo General de India, que da fuera de duda que la vinculación que tienen los italianos con el comercio entre España y el Nuevo Mundo, sobre todo en el siglo XVI, en aspectos tan lucrativos como el comercio de esclavos o la traída de productos tropicales. En este caso, Jacome está en la documentación referido al tráfico de esclavos. Es el otro tipo de comercio, de productos y tal, es muy deficiente la información que tenemos de él, porque actúa siempre con factores, no actúa en su nombre. Entonces ya sería
saber si el factor está actuando en ese momento en su nombre o está actuando en otro, porque a lo mejor un factor es enviado de 20 personas. Entonces, eso es más complicado de encontrar en la documentación del Archivo General de India. Se conserva una real cédula, que sí está a su nombre, para comerciar con 500 esclavos en 1544, concedida a Jácome y a su hermano Juan Bautista, que también cito textualmente: doy licencia y facultad a Jácome y Juan Bautista Bote, naturales de Florencia, para que de estos nuestros reinos, e dominios, e del reino de Portugal, o islas de Cabo Verde, o Guinea, de donde quisiéredes, por viento viéredes, podéis pasar o paséis a las Indias, islas e tierra firme del mar océano, 500 esclavos negros, los 400 machos y los 100 hembras libres, a razón de 7 ducados por cada esclavo. Sin embargo, las noticias más relevantes de esta familia pertenecen al Fondo de Justicia de este mismo archivo. Hay una confirmación del rey en el que pide que se premie a Lázaro Fonte, era hermano de la mujer, con 300 pesos de plata al año. Vuelvo a leer. Vos, Lázaro Fonte, hecha relación que en consideración de lo que nos habéis servido así en la dicha provincia como en las de Perú, de más de tiempo de 34 años a esta parte, en las ocasiones que han ofrecido de conquista y pacificación de indios, os tuvieses por encomendado y gratificasen vuestros servicios, os sitúo 300 pesos de plata corriente cada año. Pero tengo un documento que es mucho más interesante de este mismo personaje, de 40 años antes, también en el Fondo de Justicia, por un quebrantamiento perdón, de destierro realizado son unas investigaciones porque él se va, realizadas en la ciudad de Tunja, de Nuevo Reino de Granada, y se puede leer: Lázaro Fonte, en los reinos de España, en la ciudad de Cádiz, jueves de la cena en la noche, yendo con la procesión de los disciplinados en tiempos pasados, a traición mató a un alguacil de su majestad, de la dicha ciudad, e asimismo a su saga, su para, y sus capitanes, e indios. El dicho Lázaro Fonte les hizo muchos malos y tratamientos y molestias, a unos que mandó, y a otros aperreando, y a otros matando de diversas maneras, y a otros echándolos a los perros para que se los comiesen y matando a otros, y hacérselos tajados, para que los perros dar, y otros muchos indios cortándole las narices y las manos, y a mujeres las tetas, todos a fin de desencerrar otro, y piedras esmeraldas, contra su voluntad, estando los dichos indios en paz y concordia, sirviéndole y dándole oro y esmeralda, y tenían a las niñas pequeñas forzándolas en esposándolas, en palid y echándose con ellas y correspondiéndolas. Este documento son unas informaciones porque él incumple un destierro, entonces él vuelve del destierro y se le hacen a diferentes habitantes del pueblo porque se le había desterrado, y el destierro era porque había forzado a indios a que le sacaran piedras esmeraldas. Todo eso teniendo en cuenta que tenía grandes relaciones con los lugos, y a ver que los lugos tenían un inventario de bienes que era todo esmeraldas. También no lo desterraron, pero es muy destacable que decía que violaba niñas y quería estar con ellas. En fin. También he consultado documentación en el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Hay informaciones muy destacables, sobre todo documentación comercial, pues tenían grandes comercios de azúcar, y porque los botis eran los principales que enviaban letras de cambio a Tenerife por toda la escasez de moneda que había aquí. También se conserva en este archivo parte del fondo Lercaro, que entronca con la familia Botti a través de los Fontes, de su mujer,
Este fondo, el Fondo Lercaro, se empieza a construir a partir de 1607, cuando se realizan ciertas informaciones para acreditar su nobleza y pureza de sangre de los antepasados genoveses, en este caso. Estas informaciones se mandan a Génova para que allí sean inscritos en el libro de nobleza. Como he dicho, en cuanto a protocolos notariales, la información es mayormente económica, pero como ya he hecho con el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la información es muy útil para también desenmarañar las relaciones sociales de esta familia. De esta familia que se mueve entre los principales puntos económicos de Europa: Florencia, Lisboa, Sevilla, Cádiz, Canarias y América. Y por último, en los fondos antiguos de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de La Laguna, también se conserva una rica documentación, sobre todo en la Universidad de La Laguna, porque se conserva también parte del Fondo Lercaro. Por último, también he consultado in situ documentación del Archivo Histórico Nacional en el Consejo de Órdenes, documentación relacionada con pruebas de limpieza de sangre para casamientos con miembros de las órdenes o para entrar en las dichas órdenes. En este caso, por ejemplo, el de doña Isabel Tello y Portugal, bisnieta de Jacome Botti, que pretende casarse con García Tello de Sandoval, que es caballero de la Orden de Calatrava. Otro expediente que he consultado es el expediente de casamiento, en este caso de la Orden Montesa, de doña Mariana de Guzmán y Peralta, para casarse con Gaspar de Barberón Guzmán. Y ella también era bisnieta de Jacome Botti. El apellido se pierde en la segunda generación que se instala en Sevilla, puesto que sus hijas son todas hijas y no se conserva. Pero es cierto que ya en el siglo XVIII se conserva también un expediente de limpieza de sangre de un descendiente de él, que se pone otra vez el apellido Botti para intentar relacionarse con la familia florentina, puesto que allí es muy relevante ese apellido. Y bueno, pues en esto termino. Quiero decir que la documentación notarial, institucional y los fondos privados me han proporcionado toda la información para este estudio relativo a la genealogía de esta familia y sus relaciones sociales y su mentalidad también de burguesía moderna. Muchas gracias.